versículo 5. Dice la palabra de Dios: Jehová es la porción de mi parte, de mi copa. Tú sustentarás mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseñan mis riñones. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Alegróse por tanto mi corazón, y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, altura de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Escucha mi oración, hecha sin labios de engaño. De delante de tu rostro salga mi juicio, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, hasme visitado de noche, me has apurado y nada inicuo hallaste. Heme propuesto que mi boca no ha de propasarse para las obras humanas por la palabra de tus labios. Yo me he guardado de las vías del destructor, sustenta mis pasos en tus caminos, porque mis pies no resbalen. Amén. Yo con estos versículos quiero darle gracias a mi Señor Jesús, aún primeramente porque me ha dado de su salvación, aún ha tenido misericordia de mí. Yo la verdad yo no sabía que iba directo al infierno, pero gracias al Señor que puso a los hermanos, ¿verdad?, que hablaron de la palabra, y aún con su palabra me mostró a dónde yo iba a un camino de perdición, iba derechito al infierno, y yo le agradezco al Señor Jesús por ese sacrificio, aún sin merecerlo, sin yo ser nada. Él ha sido muy bueno conmigo y ha tenido de mí misericordia. Y dice aquí en el versículo 6 del Salmo 16: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Aún doy gracias a Dios por todo lo bueno y lo malo que aún pasa en mi vida, porque es el que me sostiene, el que me da fortaleza. Aún en las batallas es el que en mis momentos de angustia Él me sostiene. Y doy gracias por eso, porque aún Él me muestra cada día su amor, y doy gracias hoy recordando ese sacrificio precioso que Él hizo en la cruz. Aún digo yo, pues yo merecía estar ahí, pero gracias a Él que dio su vida por mí, derramó su bendita sangre. Y digo, no se vale tener en tan poca cosa la sangre preciosa de Cristo. Aún este día y todos los días, ¿verdad?, recordar lo maravilloso y el bello sacrificio que Él hizo por mí en esa cruz. Amén, hermano. Amén. Gracias, Padre. Salmo de David, siervo de Jehová, el cual profirió a Jehová las palabras de este gran
También en San Juan, capítulo 14. Es un texto que yo creo que muchos hemos leído y que en alguna manera hemos entendido algunas cosas acerca de la promesa de la venida de Cristo. Ahí en ese versículo 1 está hablando Cristo primeramente acerca, en la casa de mi Padre, San Juan 14:1, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Primeramente, hermanos, se está dando una promesa de paz. Cuando Jesucristo está diciendo, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, crees también en mí. Entonces Él está dando una promesa de paz. Él está diciendo, no se turben, no se asusten, no vayan a desertar, no salgan de la creencia. Y Cristo está haciendo una exhortación ahí, diciéndoles, miren, yo me voy a ir, pero no se turben. Y cuando está poniendo ese punto, está hablando de que muchas veces hay incertidumbre en lo que hemos creído. Y yo creo que podríamos abarcarlo incluso a nuestra vida cotidiana. Muchas veces tomamos decisiones que no corresponden a una vida espiritual, a una vida cristiana. Y más de algunos, como cuando Cristo fue al huerto a orar, y Él le encargó a los apóstoles, mientras que voy, oren. ¿Y qué les encontró haciendo? Estaban dormidos. Entonces cuando regresaba estaban dormidos. Entonces muchas veces nos desviamos del propósito. Aquí Cristo le está diciendo, no se turben, no se vayan a desviar, no vayan a salirse del camino. Por eso cuando Cristo habla ahí en San Juan 14:6, dice, yo soy el camino. Porque le preguntan, Señor, pues ¿cómo sabemos a dónde vas? Y Cristo sí les contesta tajantemente, pero sí hay algo ahí, hermanos, que de veras para mí es una paz cuando Cristo dice acerca, no se turbe. Y esa palabra, hermanos, está hablando de personas que de momento quedan desconcertadas, quedan como ovejas sin pastor. Se fue el líder, se fue nuestro guía, se fue el que nos prometió, el que resucitó, y ahora nos está diciendo que no nos turbemos. Y está dando ahí una promesa del Espíritu Santo. Dijo, yo me voy a ir, pero va a venir alguien que va a entrar aquí a sus corazones. Y cuando está hablando esto, hermanos, Jesucristo está diciendo palabras de ánimo. ¿Saben? Los tiempos son difíciles cuando de repente hay cosas que podríamos decidir arrebatadamente de situaciones. Y aquí, al no ver al Maestro con ellos, bueno, esto pasa. Cuando Cristo fue a orar al huerto de Getsemaní, ellos olvidaron el propósito, se desviaron del propósito que Dios les encargó. Oren y debemos orar. Y ahí es donde se muestra muchas veces que apenas dejamos de mirar a Cristo un poco y inmediatamente nos desvirtuamos, inmediatamente nos desubicamos. Y es lo que está hablando aquí algo acerca San Juan. Está diciendo eso. Dice, voy a preparar un lugar para vosotros. Está hablando de una promesa que veremos después de muerte. Versículo 3, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, hermanos, esta es la promesa del cristiano. Cuando creemos en Jesucristo tenemos una promesa, y esa promesa es después de la muerte. Esta promesa no es terrenal. Aquí terrenalmente podemos estar en fe y creer esta promesa, mas no la sentimos, no la palpamos, no la estamos viviendo, mas solamente vivimos cada día la misericordia y la bondad de Dios en nuestras vidas.
Pero cuando una vez estemos con Él, todo va a empezar a cambiar. Y cuando está hablando aquí, dice, pues yo voy a ir a preparar un lugar. Y hermano, Jesucristo no nos ha fallado. Nosotros hemos fallado a Jesucristo. Jesucristo sus promesas las cumple. No, Él no está engañando a la humanidad. Él dijo que iba a morir, iba a resucitar y fue cumplido tal cual. Y eso nos indica, hermanos, que Él va a cumplir cada promesa que esté aquí en la Biblia, que fue escrita por Él, Él la va a cumplir. Cada profecía que fue escrita en el Antiguo Testamento, Cristo la va a cumplir al pie de la letra. Entonces no estamos, hermanos, perdidos, no andamos desubicados. Más bien aquí las cosas nos acongojan, aquí en la tierra nos absorben y quitamos la vista de Cristo. Pero debemos empezar, hermanos, a entender que nosotros tendremos ya un Dios en la cual tuvo una promesa sobre aquellos que creían, y ahora esa promesa está siendo reflejada en nuestra vida a tal grado que tenemos confianza, a tal grado que andamos predicando su palabra, a tal grado, hermanos, que de veras no tenemos necesidad de otra cosa. El dinero, muchos millonarios van a dejar aquí su dinero, no sé para quién, pero van a dejarlo para alguien. Quizás para los testigos de Jehová, o quizás para los mormones, o para otros. Pero el punto aquí, hermanos, es que Cristo nos está dando una promesa después de la eternidad. Después de morir en la eternidad totalmente, vamos a estar con Él. Y esto es algo que, hermanos, debe llenarnos de una paz. Por eso, cuando está hablando ahí que no debemos alborotarnos, no debemos. Y de repente, hermanos, es lo que llega a pasar. Distraemos mucho nuestra vida de Cristo. Habla y dice en el versículo 5, dice, y sabéis a dónde yo voy, y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Y sabe, muchas veces, hermanos, pensamos saber el camino, y muchas veces sabemos que de dónde fue Cristo. Creemos esto fielmente y firmemente. De hecho, hay gente que en alguna manera habla acerca de Cristo, habla acerca de la salvación, habla acerca de la muerte, y se piensa que en verdad ese conocimiento que tienen de esto, se piensa que ellos ya tomaron la promesa, pero la sorpresa es que no la han tomado. Hay gente religiosa, gente que defiende las fees religiosas o fe doctrinales de otras doctrinas, pero cuando hablas con ellos, de veras, ellos parece que tienen la fe, pero cuando tú les preguntas palabras concretas, porque aquí lo que está diciendo, ustedes saben a dónde voy, y cuando nosotros, hermanos, sabemos a dónde va, sabemos que Cristo fue a preparar un lugar al cielo para nosotros. Amén. Gracias, Señor. Y esto es lo interesante. O sea, Cristo fue a esta parte eterna que solamente Él conoce, y quizás el apóstol Pablo, que por ahí subió y vino todo desconcertado, pero lo que sí sabemos es que Él nos ha dado una promesa. Y ahí estaba todo en alguna manera confuso. Y Cristo tiene que aclarar este punto, y lo aclara en el versículo, empieza a decirle en el versículo 5 a Tomás, dícele Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y es que muchas veces, hermanos, podemos estar siguiendo a Cristo sin tener las promesas. Y sabe, aquí hay un tema muy abierto. Dícele a Tomás, pues ustedes deben saber el camino. Pero él aquí está diciendo algo que a mí me llama la atención. Dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y sabe, hubo como 3 años y medio que anduvieron caminando con el Señor. Es interesante esto. ¿Cómo puede ser que hayas caminado en una iglesia que predican la fe, la salvación por gracia, que predican a Cristo resucitado y no crucificado todavía,
una fe en la cual las promesas están después de la muerte, porque aquí seguimos batallando como todo ser humano. ¿Y cómo es posible de que no nos damos cuenta de esto? Y muchas veces es donde nos turbamos, porque queremos ver cosas que pensamos exigir a Dios en su presencia. Queremos que Dios se manifieste en muchas cosas. A mí me mandaron un mensaje hace días, no sé de quién fue, nomás sé que fue una persona cristiana por lo que me habló, y me dijo, ore por mi hijo o sobrino, algo así me dijo. Ahí está, lo leí, y dice, ore, mi hijo, mi sobrino, algo así, está en el CEMEFO. Bueno, si está en el CEMEFO ya tiene muerte, ¿cómo le llaman? Cuando ya el doctor dice ya, entonces hay una muerte ya totalmente carnal, y ella dice, ore porque yo sé que mi Dios levanta muertos, y vamos a hacer una cadena de oración para que levante a mi sobrino. Yo dije, tú no sabes, tú no conoces al Señor. Entonces yo conozco a Cristo, yo sé que puede levantar muertos, y yo sé que puede hacer maravillas y tremendas cosas. Y a un Lázaro que lo levantó después de 4 días, y ya su cuerpo ya estaba podriéndose. Pero hermanos, era el tiempo de Cristo, era el tiempo de los apóstoles, y ahora yo no dudo nada de que no puede existir un milagro. Pero muchas veces, hermanos, a veces hay cosas que de veras están fuera de nuestras manos, y yo creo que los creemos por fe. Pero el hecho de creerlo por fe no indica que se va a cumplir, no indica que esto va a ser cierto. Entonces no podemos pensar que va a ser así, y yo digo, pues voy a quedar hasta mal, yo voy a quedar hasta mal. Entonces debemos predicar, hermanos, a Cristo muerto y resucitado, sí. Y yo creo que el tiempo de Cristo de mostrar todo lo que tenía que hacer fue terrenal, y fue manifestado a mucha gente, y fue parte de su testimonio para que creyeran que era el Hijo de Dios. Pero ahora, hermanos, si esto sucediera en cadena por medio de la fe y levantar muertos, hermanos, sí sería algo súper fuera de lo común. Ahora, yo creo que hay sanidad en el cuerpo, claro que sí, Cristo ha sanado. No, está bien, es de Dios. Sí, si no le hago nada, ella no me hace nada. Está bien. Entonces, aquí va, ¿verdad? Está bien, pobrecita. Anda sin casa y sin hogar, anda perdida. Entonces, la verdad es que yo no dudo nada de que Dios puede sanar. Eso yo lo creo, porque está puesto en la Biblia. Pero lo que yo creo, hermanos, es que muchas veces nos fanatizamos en esto. Podemos llegar a un fanatismo, y podemos llegar a una iglesia en la cual pensamos en que puede ser que sea una iglesia de las iglesias que hablan mucho de sanación, que hablan mucho de milagros. Pero hermanos, si yo voy a esa iglesia, la verdad es que todos están enfermos. Entonces yo no creo que está mal Dios. Dios sí sana, claro que sí, pero Dios tiene su modo y su manera y sus tiempos. Y yo creo que ahora Dios también sigue sanando ahora. Eso yo también lo creo. Dios sigue sanando. Pero algo que nos sanó, hermanos, es el corazón. Amén. Algo que nos sanó fue la incredulidad. Ahora somos creyentes de Cristo. Entonces, yo no creo, hermanos, que Cristo nos sana. Sigue sanando, sigue cambiando y transformando nuestras vidas. Entonces, aquí algo que está hablando es eso. Dice aquí la palabra de Dios eso. Dícele Jesús en el 6. Dice, Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces simplemente Jesucristo está concluyendo, y Él está diciendo, la única entrada al cielo es por medio mío. La vida eterna está por medio mío. Salir de la muerte está por medio mío. El camino soy yo, la vida soy yo. Entonces nada más, hermanos, Cristo es maravilloso, es poderoso. Cristo sí sigue sanando, pero muchas veces no es dentro de
de un fanatismo o algo. Tenemos que pedir por fe. Yo no entiendo esto, pero hay gente que a veces habla así cosas muy, muy fuertes. Yo recuerdo hace años de una persona que no era creyente en Cristo, y esa persona que no era creyente en Cristo, ella trajo una hermana que era, creo que apostólica o pentecostal. Y cuando me la puso, me hablaron al hospital y luego me dijo, pastor, ¿puede orar por mi cuñado? Y era su hermana también la que estaba ahí. Y dijo, ore porque Dios puede hacer milagros. Para mí es bien difícil hacer esto, hermanos. Y no lo digo en broma. Yo nomás oré y dije, Señor, si es tu voluntad, tú vas a sanarle, Señor. Si no, si él fue creyente, él va a ir al cielo, y si no, él va a ir a una condenación. Yo tengo que hablar con la verdad. Dice una vez el pastor Miguel Riggs, uno de los misioneros que estuvo aquí en México, que fue mi pastor mío, estaba en Polonia y ahora está en Estados Unidos. Él dice una vez que llegó una señora, él estaba predicando en la calle, y llegó una señora y le dijo, oiga, ¿puede orar por mi esposo? Es que él es bien borracho. Y dijo, ore por él, por favor, venga. Y lo pasó ahí, estaba en una cama ya tirado. Y él dice, ore por él, por favor. Y él llegó y él platicó esa historia. Llegó y se paró y dijo, Señor, si no se le quita la borrachera, llévalo en tu muerte, Señor, llévalo, mátalo. Y entonces yo le dije, ¿cómo? Dijo, pues sí, o sea, la verdad es que en alguna manera, hermanos, muchas veces hay gente que pide cosas bien difíciles para uno, e incluso a uno lo ponen en duda de fe. Pues cómo yo, o sea, ¿qué tal? Mira, ¿qué tal si esta hermana me dice, hermano, pues no sé, el niño no se salvó? Y yo digo, ay caray, tengo muy baja mi fe. Ay caray, Dios no me escuchó. Ay, esto, y yo puedo hasta poner en duda mi fe. Si yo digo, Señor, tú puedes sanarlo, a ese niño levántalo de los muertos, ahí está en el semáforo, levántalo, Señor. Ya quizá ya le sacaron las tripas y todo, pero sácalo, Señor, tú de ahí con todo, levántalo, que camine. Yo no haría eso. Y yo no dudo nada que Cristo pueda hacer ese milagro, porque nuestro Cristo es poderoso. Pero es un poder, hermanos, que muchas veces no hemos apreciado, ni siquiera en la misma salvación, en el perdón de pecados, en la vida eterna. Y ese es el punto, hermano. Entonces, sí tenemos un Cristo, sí sabemos el camino, pero muchas veces nos extraviamos del camino. Y pensamos que Cristo podemos usarlo como un sanador, como un doctor, y queremos usarlo así como a nuestra conveniencia. Pero, hermano, la principal cosa que vino a hacer aquí Jesucristo fue venir a salvar almas. Fue a perdonar pecados, a dar vida eterna. Esto es, si de por ahí de paso ya nos sana, gloria a Dios. Qué bien, Cristo es poderoso para eso. Pero no debemos enfocarnos en eso, de estar haciendo milagros y pensar que somos unas iglesias, y a veces es lo que muchas iglesias tienen. No me digas en el sur o en el norte hay mucho esto, que hay campaña de sanación, y ahí va mucha gente pensando en que en verdad va a ser sanado. Y muchas veces, hermano, no es así. No es así, hay puro engaño en todo esto. Vamos a cantar un himno y vamos a repartir la cena al Señor. Ah, no. Ya lo quería sentar, Ya lo quería sentar, 15. Ah, sí. No te crean. No puede ser. No hay fe, Vamos a poner un reloj ahí ya. Vamos a poner un reloj y colgamos grandote aquí. Vamos a cantar número 83, hermanos. Está bien.
Yo canto siempre alegre y me diré, y cuando dicen no, yo digo que así fue, y tú haces bien. Sangre derramada, las nubes blancas, y todo mi pecado él alejó. En el mar de su olvido, él por siempre hace, y tú haces bien. Y cuando Jesucristo al corazón mío, y tú haces bien. De mí se hizo caído, el diablo se tuvo, y tú haces bien. Tu sangre derramada, las nubes de rey, y todo mi pecado él alejó. En el mar de su olvido, él por siempre hace, y tú haces bien. Y vine a tentarme, al diablo le diré, y tú haces bien. Y al mar que cruzaste, nuestro lejano fue, y tú haces bien. Tu sangre derramada, las nubes blancas, y todo mi pecado él alejó. En el mar de su olvido, él por siempre hace, y tú haces bien. Por Cristo vivo ahora y siempre alegre estoy, y tú haces bien. La música divina mi alma llena hoy, y tú haces bien. Tu sangre derramada, las nubes blancas, y todo mi pecado él alejó. En el mar de su olvido, él por siempre la enseñó, y tú haces bien. ¿Ya todos tienen, hermanos? Vamos a orar, a hacer una oración, hermanos. Amén. Señor Jesús, en esta noche estamos aquí agradecidos en tu presencia, Señor. Sabemos lo indignos que somos, lo pecadores, lo malos, Señor. Pero estamos aquí gracias a tu misericordia, a su bondad, a su amor infinito hacia nosotros. Y reconocemos, Señor, que usted es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios, y el único que puede limpiarnos de nuestra maldad para así estar en paz delante del Padre por medio de esa justificación que hizo usted por nosotros. Y por medio de esta tortilla y este jugo de uva hacemos una memoria de su carne y su sangre que entregó usted en la cruz en precio de rescate por nosotros. Y lo hacemos porque usted es digno, porque le recordamos con grande amor por todo lo que hizo por cada uno de nosotros. Lo pedimos todo esto en el nombre glorioso de Cristo. Amén. Comamos y bebamos, hermanos, en el nombre del Señor.
Buenas noches, hermanos. Abra por favor sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, desde el versículo 14. ¿Ya lo tienen? Amén. Esta historia que le voy a leer, Marcos 9, versículo 14 hasta el 29. Vamos a leer para ver de qué dice la Biblia. Dice: y como vino a los discípulos, vio grande compañía alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y luego toda la gente, viéndole, se espantó, y corriendo a él, le saludaron, y preguntóles: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la compañía, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le despadaza, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele. Y se le trajeron. Y como le vio, luego el espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra, se revolcaba, echando espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo ha que le aconteció esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en aguas para matarle. Mas si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. Y luego el padre del muchacho dijo clamando: creo, ayuda a mi incredulidad. Y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y desgarrándole mucho, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Mas Jesús, tomándole de la mano, enderezóle y se levantó. Y como él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Esta historia es algo, me encanta esta historia. Ay, caray, ya no veo. Bueno, aquí primeramente hay un problema. Hay un hombre. Este texto se dice también, Mateo también lo relató. No lo busquen, Mateo 17, capítulo 17, del 14 al 21 se encuentra también esta historia, y Mateo lo llamó, bueno, ahí en la parte superior de arriba de las Biblias, ya ve que la Biblia tiene una parte superior y tiene un título. Él ahí dice el muchacho lunático, y aquí Marcos le llamó el joven lunático. Entonces estamos hablando de una persona joven, de alguien que, pues, ¿qué podría ser? Un mozo, un joven, ¿de qué será? Una edad de que 15 años, 16, 17, pues, más no dice la edad, pero estamos hablando de una persona joven. Y dice el padre que esto le ocurrió desde niño. Bueno, entonces ahí hay algo a considerar. La palabra lunático, tenemos que entender cuál era el problema que tenía este joven. Lunático es un término que se usaba en la antigüedad para personas con epilepsia o desórdenes neurológicos que se creía que eran causados por las fases de la luna. Por eso se le llama lunático.
pero en términos modernos es algo, se llama epilepsia. ¿Saben lo que es la epilepsia? ¿Alguien sabe lo que es la epilepsia? ¿Sí? Bueno, hay gente que padece esta enfermedad, este problema. Bueno, aquí la epilepsia, a los que no lo saben, porque yo tampoco exactamente lo sabía, pero más o menos tenía idea de lo que ocurría, porque tengo un primo ya obviamente más grande que yo, que sufría de esta enfermedad. La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica, no transmisible. Gloria a Dios que no se transmite. Eso es algo que, si alguien nace con un problema así, es personal, ¿verdad? Dice, está caracterizada por una predisposición del cerebro a generar convulsiones recurrentes, o sea, una crisis de descargas eléctricas anormales y excesivas en las neuronas. Eso es la epilepsia. Entonces ya se imaginarán el problema que tenía este joven. Ahora, como dice aquí, en la antigüedad, se creía que este hombre, aparte de su enfermedad, dice la Biblia que tenía un espíritu mudo y sordo. O sea, muchas de las veces, ¿sí saben aquel texto donde dice que el espíritu inmundo cuando sale, anda buscando por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla? O sea, anda así, sale del hombre y se mete a otro lugar. ¿Saben esa historia del espíritu mudo? ¿Sí? Bueno, pues hagan de cuenta que los espíritus buscan los cuerpos que están vulnerables, los cuerpos que tienen en este caso, alguna enfermedad, y eso lo hacen como su hogar y habitan allí. Pues este joven tenía algo similar, aparte de su enfermedad, de la epilepsia, o en este caso siendo lunático, aparte tenía un espíritu. Entonces era un caso difícil. Bueno, ahorita el hermano hablaba acerca de los milagros que Dios hace o que Cristo hace. Yo creo, la verdad, no lo voy a contradecir, o sea, hay que entender esto, pero Dios tiene poder. Dios puede obrar hasta el día de hoy y hasta que este mundo se acabe y Él regrese. Dios puede obrar milagros poderosos, ¿sí? Solamente necesitamos algo muy importante, que es la fe, ¿sí? Pero Dios obra milagros. Obviamente el ser humano en su afán de muchas ideas o intenciones quizás ¿cómo se llama? Engañosas o de codicia, utiliza las cosas de Dios para otros propósitos fuera de lo que es la Biblia o el propósito de la Biblia. Eso es otra cosa. Bueno, primeramente, entonces ya vemos aquí que este joven tiene un problema de enfermedad y aparte de un espíritu mal. Entonces el problema era algo delicado. Entonces aquí hay una cosa muy interesante. Es un problema de salud física y mental y aparte espiritual. Entonces para recurrir a que esta persona sea curada o que sea sanada, necesitamos ir a la persona indicada. Por ejemplo, ¿cuántas personas hay médicos que se llaman médicos generales? ¿Sí saben eso, verdad? Pero hay médicos que son especialistas en un área de la medicina, se especializan específicamente en algo y hay que ir con ellos. Entonces, eso era un caso complicado, no era algo sencillo, era algo difícil. Y dice aquí el texto en el versículo 17, mira lo que dice el versículo 17, dice, y respondiendo uno de los de la compañía dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le despadace y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Fíjense nada más todo lo que le provocaba a este espíritu, aparte de la enfermedad a este joven. Y dice, y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Entonces es muy importante buscar a la persona indicada para tal problema. O sea, no cualquier persona está capacitada para solucionar un problema. Aquí la intención de este hombre era buena. Dice que lo trajo a Jesús, pero ¿qué pasó? ¿Por qué entonces fue con los discípulos? O sea, ¿sí ven esa cosa? Dice, traje a ti, pero no fue a Jesús. Dice que le dijo a los discípulos que hicieran algo por él, pero ellos no pudieron hacer nada. O sea, entonces aquí me enseña que muchas de las veces tenemos la intención de buscar la persona adecuada, pero no todas las personas están capacitadas para hacer algo. Aquí Jesús era el hombre indicado para hacer esto, no los discípulos. Y luego ya leímos la historia, ya leímos todo el texto, y ya nos dimos cuenta cuál era la razón. Ahorita vamos a ver cuál es la razón por qué ellos no pudieron echar fuera al espíritu que tenía este joven.
o curarlo de su enfermedad. Entonces, por ejemplo, aquí en la iglesia, si una persona, usted, hermana, hermano, tiene alguna necesidad de algún problema familiar, algún asunto espiritual, cualquier cosa, ¿quién será el más indicado para que pueda ayudarlo, aconsejarle? ¿Será el hermano que es el pastor de esta iglesia? ¿Que es el líder de esta iglesia? Quizás sea él el indicado, o Luis, o yo, o algún otro hermano que tenga experiencia o madurez en las cosas bíblicas. Él será el indicado para alguna necesidad de cada uno de nosotros. ¿Sí será así? A ver, pregúntense. ¿Él será el indicado, el hermano? Porque él tiene muchos años de pastor y creo yo que tiene mucha experiencia y conoce muchas cosas de la Biblia. ¿Él será para un asunto de la iglesia? ¿Para un asunto de familia? ¿Un asunto personal? ¿Él será el indicado? ¿Alguien sabe decir algo? Ajá. Ok. Mire, aquí el mismo texto nos indica claramente cuando dice, traje a ti, pero no fue a él, fue a los discípulos. Entonces él se equivocó. O sea, no cualquier persona está capacitada para solucionar cualquier problema. Si a mí me vienen a pedir un consejo de algo de lo cual yo no estoy capacitado para dar ese consejo, yo no voy a poder hacer nada, la verdad, créanmelo. Una vez que yo prediqué antes de casarme, antes de tener hijos, que Dios me diera la oportunidad de tener hijos, una ocasión se me ocurrió predicar, enseñar una cosa acerca de los niños, de los hijos, de cómo criar a los hijos. Bueno, lo que dice la Biblia. Obviamente yo no era padre, pero después un hermano fue y me dijo que yo no era la persona indicada para haber hablado de ese tema, y quizás tenga razón, la verdad, porque yo no tenía hijos, yo no sé cómo educar a los hijos, yo no sabía cómo educar a los hijos, yo no sabía qué cosa pasa con los hijos. Entonces en realidad tenía razón, o sea, en parte tenía razón, de que yo no era la persona indicada para andar dando consejos y hablando de cómo se educan a los hijos, si yo no tenía hijos, ¿sí o no? Entonces es así. Entonces aquí Jesús este hombre, papá de este hijo, de este joven, le dijo a Jesús que le trajo a él, a su hijo, pero que lo llevó con sus discípulos. Entonces por eso no pudieron ayudar a los discípulos a este hombre, porque el problema que tenía su hijo no era un problema fácil de solucionar cualquier persona. Independientemente de que los discípulos anduvieran con Jesús, no significa que andan con Jesús, ellos también tienen la capacidad que Jesús tiene. No, aquí ninguno de nosotros tenemos la capacidad que solamente Cristo tiene. Amén. Cristo tiene todo el poder, Cristo tiene todo el conocimiento, pues es el mismo Dios. Entonces, para un problema cualquiera que sea, Él es el indicado. Quizás para ciertas cosas de un asunto X, a lo mejor sí podemos tener un consejo, obviamente basado en algo firme, en algo sólido, y podemos ayudar a alguien, ¿verdad? Dándole un consejo, una sugerencia, una opinión, quizás. Pero un asunto ya así, no creo que nadie está capacitado para esto. Y lo dice el texto claramente, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Mire, ahora, dice en el versículo, vamos a seguir leyendo el texto. El 19, y respondiendo él les dijo, oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele. ¿Qué significa aquí la palabra infiel? No se está refiriendo a una persona que es inconstante, o una persona que no está ahí, permanece allí. No, se refiere a una persona que es incrédula. La palabra infiel aquí, cuando dice, ¿hasta cuándo estaré? Perdón, oh generación infiel, se refiere, dice, oh generación incrédula. O sea, gente que no cree. Gente que no cree. A eso se refiere. Eso se refiere esta palabra infiel allí en este texto. Por eso Jesús dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? O sea, imagínense, ya Jesús ya se fue. Físicamente Jesús ya no está con nosotros. Pero ahora, ¿por qué creemos en Él? Por medio de su palabra, ¿sí o no? Amén. Creemos en Él por medio de su palabra. ¿Y qué dice Él? ¿De quién es la fe? ¿De quién es la fe? La fe es un don de Dios.
Sí, es un don, dice, toda dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? Viene de lo alto. Entonces la fe es un don de Dios. Sí, entonces hemos creído en Jesucristo, hay que decir como dijo Pedro y los apóstoles, aumentanos la fe, ¿sí? Para creer que Dios tiene el poder de solucionar cualquier problema, ¿sí? Entonces, por eso Jesús aquí dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Él ya no está aquí con nosotros, pero nos ha dejado su palabra y por eso ahora tenemos fe, tenemos confianza en Él y podemos confiar en Él. ¿Sí me explicó? Entonces ya no hay, o sea, en este caso ya no hay necesidad, como ahorita lo que compartía el hermano, no se turbe vuestro corazón. O sea, la palabra turbar significa como alguien que está así como desesperado, como en angustia, como agitado, como que no encuentra la salida, no encuentra la solución a sus problemas. No. Dios nos dejó el que confiáramos en Él. Él nos dio la fe. Sí, entonces no dudemos en eso. Por eso aquí, la manera en como Jesús lo dice, yo lo entiendo así, no sé ustedes. Por eso Él dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? O sea, Cristo se iba a ir. Nada más duró 3 años y medio. No iba a estar mucho tiempo con ellos. Por eso Él quería capacitarlos bien. Él quería enseñarlos bien. O sea, darles todas las herramientas necesarias para que cuando Él se fuera, ¿sí?, ellos estuvieran plenamente convencidos de que Él es el Cristo, el enviado de Dios, y que no dudaran de Él. Él tiene el poder y que creyeran en Él. Bueno, entonces aquí los discípulos pues estaban mostrando incredulidad, y esta persona pues también, obviamente. Dice el 20, y se le trajeron, y como le vio, luego el espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. O sea, era algo, ya me imagino esa escena ahí, pobre joven. Dice el 21, y Jesús preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo ha que le aconteció esto? Y él dijo, desde niño. Saben, yo me preguntaba, yo casi siempre me hago, es muy importante que cuando leemos los textos en la Biblia nos hagamos preguntas, porque eso nos ayuda a quizás comprender más lo que Jesús quiso decir. Ustedes no se harían la misma pregunta que yo. ¿Por qué Jesús le preguntó a su padre, cuánto tiempo ha que le aconteció esto? ¿Por qué le preguntaría? Si Jesús sabe todas las cosas, Jesús es Dios. ¿Por qué le preguntaría? Él sabe perfectamente lo que estaba pasando con ese niño. Él sabe todo. Pedro lo dijo. Tú sabes todas las cosas, Señor. ¿Por qué le preguntaría? Eso me intriga a mí. ¿Por qué le hizo la pregunta al papá? ¿Desde cuándo está enfermo? Jesús sabía desde cuándo estaba enfermo. Él lo sabía. Yo no dudo de eso. ¿Saben por qué? Creo yo. El enfermo, el problema era desde niño. Era un joven. ¿Cuántos años habían pasado desde niño? No sé desde qué edad de niño. Si desde chiquito, desde que nació, o desde 2 años, 3 años. O sea, todos esos años, este hombre estaba en incredulidad, dudando de que su hijo pudiera tener solución. Por eso quería llevarlo a esa desesperación, a buscar ayuda. Y eso fue lo que dice más adelante. ¿Sí saben que él dijo ayuda? ¿Sí? O sea, él dudaba, él tenía como duda de que pudiera haber solución para su hijo, porque el problema era desde niño. Entonces Jesús buscaba que el padre expresara su necesidad de alguien que tuviera el poder para ayudarle a que su hijo se sanara. A eso lo quería llevar Jesús. Y estaba ahí Jesús precisamente para eso, para demostrarle que él tenía el poder de sanar a su hijo. ¿Sí? Por eso le preguntó, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo le ha pasado esto? Desde niño. Ah, sí. Entonces son muchos años que tu hijo está enfermo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Podía haberle preguntado a Jesús, ¿qué vas a hacer? Y creo que muchas veces Jesús nos quiere llevar a eso. ¿Cuántos problemas en nuestra vida vamos a ir enfrentando? Entonces no dudemos del poder de Dios, ¿sí? No dejemos, ahora tenemos un Dios, a un Cristo todopoderoso, que si antes no lo teníamos y buscábamos en alguna otra cosa o lugar o persona buscar ayuda, ahora tenemos a un Dios que nada más doblamos nuestras rodillas
clamamos al cielo Amén. y le pedimos por ayuda. Amén. ¿Sí? Y si es su voluntad, como dice en la carta de Juan, si es su voluntad, Amén. Él nos oye. Amén. ¿Sí? Y nos atiende a nuestra necesidad. Gracias. ¿Se acuerdan de aquel caso de la mujer viuda que estaba duro y duro, duro con el juez injusto? ¿Sí? Que estaba duro y duro y duro. ¿Y qué dijo el juez injusto? Ya para contarle que esta mujer no me esté molestando, le voy a hacer caso a su asunto para solucionarle ya su caso. Dice, ¿cuánto más los que le claman a Dios, sus hijos, Gracias. que están allí día y noche? Padre, ayúdame. Amén. ¿Sí? Hermano, ¿cuánto vas a durar con tu pie? ¿Eh? Hasta que Dios diga. Ok, muy bien. Vamos a seguir leyendo. Dice, el 22, y muchas veces le echan el fuego y en las aguas para matarle. Fíjense nada más hasta qué grado tenía este problema de este joven. O sea, prácticamente estaba al borde de la muerte. Dice, para matarle. Dice que lo metía en las aguas y en el fuego. Imagínense eso. Imagínense eso. O sea, este joven, este espíritu, ya no sé cómo estaría esa cosa. Yo tuve un caso, un primo mío, ya murió. Lamentablemente, tristemente murió de una manera muy trágica. Él tenía esquizofrenia, pero también tenía mucho comportamiento más o menos similar. Y este primo que les digo, también a él sí le daba epilepsia. Se tiraba al piso, era como un ataque, se empezaba a convulsionar. Y luego la lengua, normalmente ¿saben qué tienen eso? Tienen de que sacan la lengua y se la muerden. Es increíble, después andaba todo sangrado, porque se mordía la lengua. Era una especie como de, haz de cuenta como cuando los perros les metes que agarran a alguien, un perro de esos feos, de Rottweiler, todo eso, les tienes que meter algo, un palo o algo ahí para hacerlos que se destraben. Pues así se traban los dientes de la lengua y sale sangre y todo eso, y avientan espuma. Esa es la epilepsia. O sea, ahora lo estoy comprendiendo. Y les digo, y entonces dice aquí que en este caso dice que lo tiraba al agua y al fuego para matarlo. O sea, era algo, me imagino cómo sufría el padre, pienso yo, el padre, la madre, si tenía hermanos o familia más grande. Imagínense un caso así, hermanos, de una persona donde no podemos hacer nada. Nada más de repente se cae al piso. ¿Qué haces? Tienes que ver ahí ¿saben que eso es hasta que se le pase? De repente se empieza a controlar solito. Y luego de repente les tienen que dar un medicamento muy fuerte. No sé qué medicamento, pero les dan medicamento y es de la manera que se controlan. Pero es algo muy, muy, muy triste ver una persona donde no lo puedes ayudar. Y luego dice el 22. Y muchas veces le echan el fuego y en aguas para matarle. Fíjense la incredulidad de este hombre, del papá. Mas si puedes algo. ¿Quién de nosotros se atrevería, ya conociendo el poder de Dios, el poder de Cristo, decirle, mas si puedes algo? ¿Sí ven que esas palabras son de duda? Mas si puedes algo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Pablo no dudaba del poder de Dios. Pablo no dudaba de que la obra que él estaba llevando a cabo, estaba ahí el Señor respaldando la obra de Pablo y la de cualquiera. ¿Saben que también cualquiera de nosotros que confía en el Señor también respalda nuestra vida? Respalda nuestras buenas obras. ¿Sí? Porque Dios está con usted, hermano. Amén. Cristo está con nosotros. Amén. Entonces, pues no podemos dudar. Este hombre cuando dice, mas si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Ese mas si puedes es una palabra de duda. No podemos dudar del poder de Dios. Eso es para nosotros también. Debemos aprender a que no debemos por nada dudar del poder de Dios. Dios tiene todo el poder. Amén. Él tiene 3 atributos importantes que nadie los tiene. Cristo los tenía. Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que tiene todo el poder, que sabe todas las cosas y que está en todo lugar. Amén. ¿Sí? Entonces Cristo tiene esos atributos de Dios. Entonces Él es Dios. Entonces no hay lugar a duda de que podamos hacer que Dios no pueda hacer algo por nosotros. Claro que lo puede hacer, si es la voluntad de Él. Entonces este padre tenía esa duda. Tenía duda de eso, pero y mire la respuesta de Jesús.
Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. Si puedes creer. Si puedes creer. ¿Saben qué? Yo no puedo vivir una vida sin Dios ahora, porque dice el Señor, dijo él, al que cree todo es posible. Hay un texto que dice, todo lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Amén. La salvación, ¿quién la logró? Dios. Amén. Todos estábamos perdidos y destinados a la condenación. No había esperanza para nosotros, ¿sí saben eso? Amén. No había esperanza para nosotros. Estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos y pecados. No había esperanza para nosotros. Pero vino Cristo, Gracias, ¿sí? Señor. Y nos mostró que sí había esperanza. Gracias, Padre. Él lo hizo posible para nosotros, los que creemos Amén. en Él, ¿sí? Entonces para Dios todo es posible. Y le dijo a este Señor, a este Padre, si puedes creer, al que cree todo es posible. Y luego el padre del muchacho, cuando dijo Jesús estas palabras, que le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible, ¿qué necesitaba ese hombre? Y luego el padre del muchacho dijo, clamando. ¿Saben lo que significa clamar? Clamar significa... Acá está. Es... creo que no lo apunté. Se me olvidó. Acá está. Clamar significa rogar, implorar, pedir, suplicar. Significa un estado de desesperación, un estado de que no tienes ya no tienes alternativa, tienes que depender de algo, ¿sí? Y dice que se hace en alta voz, en alta voz. O sea, es una desesperación. Cuando alguien clama por una necesidad, por el ser ayudado, es como cuando se está quemando la casa. Una persona que se está quemando la casa y está ya atrapado, ¿qué es lo que hace? Pues empieza a pedir auxilio, ¿no? ¿Y cómo lo pide? Nomás diciendo, auxilio. No, empieza a gritar, empieza a pedir por ayuda, a gritarlo como a una desesperación. Pues este papá, cuando dijo, clamando, dijo, creo. Pero ¿saben qué dijo? Ayuda a mi incredulidad. O sea, él le costaba, o sea, quería creer, pero como que le costaba trabajo creer en Jesús, o sea, en el poder de Dios, o en el poder de Cristo. Por eso necesitaba de que Jesús le ayudara a que pudiera tener esa confianza, esa seguridad de poder saber que podía ser ayudado para que pudieran sanar a su hijo. Entonces, hermano, aquí esta palabra, esta expresión de este hombre, de este padre, de este hijo, yo tengo hijos, y los que tenemos hijos, ¿qué pasa cuando le pasa algo a nuestros hijos? Es igual, hay una desesperación, o sea, una necesidad de algo que por ejemplo, que tu hijo no llega, ya lleva 3 días que no llega a la casa. ¿Qué pasa? Pues estás desesperado. ¿Qué pasó? Marcándole aquí y allá a la familia, a los parientes, lo que sea. No, pues no está. Entonces entra una desesperación y ¿qué nos toca decir? Pues clamar a Dios. Una desesperación. Es eso. Este hombre necesitaba que sanaran a su hijo, que su hijo fuera librado de este espíritu. Entonces, vamos a seguir leyendo. Y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, pues ya empezó la gente a ver todo el asunto allí de que el muchacho, el joven, empezó allí a Jesús a luchar con el espíritu y toda esta cosa. Obviamente la multitud pues empezó a curiosear, a ver qué estaba pasando. Y dice que se empezó a agolpar la gente. Dice, y reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Qué vemos aquí en este versículo? Aquí vemos cuando dice, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Aquí Jesús está mostrando su autoridad. Pero algo que me llamó la atención, no pasó como el espíritu, ese espíritu inmundo que sale del hombre y luego que regresó. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que regresó, perdón, andaba afuera y dice que andaba por lugares secos y que no encontraba reposo, ¿sí? Pero dicen que luego después fue y tomó
otros 7 espíritus peores que él, y como encontró la casa barrida y adornada y vacía, dice que volvió a regresar a esa persona. Y esa persona, las cosas últimas fueron peores que las primeras que hacía. Pero en este caso aquí Jesús está diciendo que a este espíritu que tenía este joven, dice que lo mandó con autoridad que saliera de él, y aparte le dijo, y ya no entres más en él. Gloria a Dios. O sea, aquí ya automáticamente esta persona ya no tenía nada, ningún problema de qué preocuparse, porque este muchacho había sido liberado totalmente, para que ese espíritu ya no regresara a él, ¿sí? Eso es algo extraordinario, ¿sí? De parte del Señor. Entonces, el 26, entonces el espíritu también, de la misma manera que el papá, dice, clamando. ¿Ya vieron eso? ¿Ya vieron la similitud? Que también el espíritu también clamando salió del muchacho, clamando, gritando, el espíritu. Y desgarrándole mucho, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Mas Jesús, tomándole de la mano, le enderezóle y le levantó, o se levantó, y se levantó. Y como él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ya vimos por qué. O sea, el hecho de que andemos con Jesús, yo soy creyente de Jesús, al igual que todos ustedes, ¿verdad? Pero yo no tengo este poder. ¿Sí sabían eso? ¿Usted tiene algún poder? ¿Tú, Cachito, tienes ese poder? Obviamente que no. Yo no lo tengo. Yo, el poder que tengo, si es que tengo algún poder, es por Dios. O sea, ¿sí ven? Cualquier cosa que hagamos, no somos nosotros. Dios obra a través de alguien que quiere usar. Dios usa a las personas. Usó a Moisés, usó a Ezequías, usó a Josué, usó a muchos profetas, mayores y menores. Usó a muchos, a reyes, a muchas personas de la Biblia las usó, mostrando su poder a través de ellos. Usó a Pablo, usó a los apóstoles, les dio ese poder, les delegó ese poder de sanar muertos, de resucitar muertos, echar fuera demonios. Les dio ese poder a Pedro, a todos ellos les dio poder, pero no era el poder de ninguno de ellos, era el poder de Dios en ellos. ¿Se ve? Entonces, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Dijeron los apóstoles, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahí les está dando la solución, ¿sí? ¿Cuál es la solución? ¿Sabe cuál es la solución cuando dice, este género no puede salir sino con oración y ayuno? Significa que debemos ser disciplinados espiritualmente en la oración y en el ayuno. No significa que sea una fórmula mágica, sino un llamado a la dependencia total de Dios y al fortalecimiento de la fe, mayormente en casos como este, en casos muy difíciles. O sea, Jesús está diciendo que sí se puede echar fuera ese espíritu, pero necesitamos consagrarnos al Señor. O sea, sí podemos, sí puede usarnos el Señor para que hagamos este tipo de cosas. Y Él está diciendo, este género con nada sale, o con nada puede salir, sino con oración y ayuno. O sea que entonces sí sale, pero solamente así. Amén. Sí lo podemos hacer. Nosotros, con el poder de Dios. Amén. Sí se puede. Yo he sabido de algunos casos donde hay personas que han sido usadas para ayudar a otras en casos difíciles. Sí, yo sí lo he visto. Yo sí lo he visto. Solamente necesitamos una consagración en oración y en ayuno, pero de una manera, híjole, o sea, muy entregada, muy apartados de las cosas pecaminosas del mundo, pero sí se puede. ¿Por qué? Porque no está el poder en nosotros, está el poder en Dios solamente. Entonces, pues ya se me acabó el tiempo. Yo le quiero dar gracias a Dios, ¿sí?, por su palabra. Amén. Sí. Entonces, aquí los puntos que vimos es un problema de salud mental y física y espiritual,
es necesario buscar la persona indicada para tal problema. En este caso era un caso muy difícil. Fue Jesús el que lo sanó. Un problema es la falta de fe, que tiene que ver con la incredulidad. Sí, el único que tiene el poder para liberar cualquier situación, y más que estas, es Él, Jesús. Y pues tener una vida disciplinada en la oración y en una vida espiritual en ayuno también. Bueno, eso es todo, hermanos. Amén. Lo que traía. Que Dios los bendiga. Amén, amén. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Pues damos gracias al hermano Toño por su mensaje, un mensaje muy lleno de fe. Y sí, es cierto, porque Cristo dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte, muévete de ahí, se movería. Y eso nada más está comparado que muchas veces, hermanos, la fe, viéndola aplicada en nuestra vida, es muchas veces muy pobre. Y de hecho a veces lo notamos cuando vamos a predicar al centro o a cualquier lado y vamos con la fe bien caída pensando en que pues nadie nos va a escuchar. Y desde ahí yo creo que hay todo esto. De hecho estaba yo viendo el mensaje que me mandó, porque aquí quise verlo, como decía ese mensaje. No voy a decir nombre para no ofender a nadie. Dice fulano de tal, un mancebo, y dice, ya se encuentra en el CEMEFO, es hijo de una hermana en Cristo, pero estamos orando por un milagro. Yo creo que en un Dios que resucita muertos, porque su poder es el mismo de ayer, hoy y siempre. Yo creo que, hermanos, no dudo de esta hermana, no sé quién es, la verdad, nomás sé que me mandó ese mensaje, porque no lo tengo con nombre, lo tengo con número telefónico o hermano, pero algo que yo veo es eso. Y yo creo que muchas veces la fe es la que nos hace falta. El problema es ese. Nuestra fe es tan pobre muchas veces, en la mayoría de veces. Yo creo que si hubiera esta fe como hubo en el tiempo de Cristo, y aún todavía Cristo, como empezó el tema del hermano Toño acerca de los hombres que no pudieron sanar, y Cristo les culpó. Dijo, es que esto no sale sino con ayuno y pues falta de fe, ¿no?, que tenían ellos. Y yo creo que es eso, hermanos, más bien aquí yo creo que ese es el punto, que Cristo siempre es poderoso, amén, que sana, amén, gloria a Dios, esto es cierto, todo esto es cierto. Yo creo que el hermano Toño dio un buen tema bíblico y le agradecemos, hermano, por su mensaje. Entonces, algún aviso, estaremos mañana predicando en el centro a las 8 de la noche, si Dios nos permite. Los que quieran llegar son invitados a predicar la palabra de Dios, y pues vamos ejercitando la fe, ¿verdad? Ahora sí, la verdad es que yo digo, Señor, danos almas, un día derrama ya pronto almas, Señor, pronto, para que no nada más sembremos, pero también recogemos la cosecha. Pero es Dios, es el Dios el que puede dar las criaturas a su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz y pagó por ellos, para lavar sus pecados, limpiar de toda maldad, y eso es el único que puede hacer el milagro. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué hay de nuevo? Gracias por el hermano Sergio, el sacrificio de estar aquí con su dedito ahí, que nadie cuidándolo para que nadie lo pise, y sí, pues es difícil, ¿no? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué hay de nuevo? Gracias por orar por mi dedo. Amén. No hay fractura. Sí, no hay fractura, y gracias a Dios. ¿Algún otro punto? Agradecemos que pues están con nosotros este día. Gracias al Señor. El domingo nos vemos a las 10 de la mañana en el lugar de costumbre, para alabar y glorificar el nombre de Cristo. Entonces estamos despedidos. ¿Hay alguna bebida o algo? ¿Alguien trajo algo ahora? Sí hubo algo. Entonces vamos a tener por ahí un entremés. Gracias a Dios por todo esto, y estamos despedidos. Dios bendiga a la iglesia. Salúdense, hermanos.